Ella nace en La Plata, Argentina, donde inicia su preparación profesional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de La Plata. Se gradúa de Arquitectura en la Universidad MX, donde obtiene luego los grados de maestría y doctorado y ejerce como docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño durante 32 años. En su ejercicio profesional diseña y construye con materiales naturales y técnicas tradicionales. Su vocación paisajística se desarrolla en Inglaterra, donde vive 3 años y se especializa a partir del primer Congreso Internacional de Arquitectura y Paisaje que se realiza en México en 1995. Sus grandes amores son la restauración y la construcción con materiales de la región y de proporciones clásicas. El urbanismo está ocupando sus desvelos, donde el grado superlativo de obras malsanas que se ejecutan actualmente en el Valle de Toluca. Escribe sobre arquitectura, imagen urbana, arbolado urbano y urbanismo en su blog personal y colabora en AD Noticias con videocolumnas urbanas. Nuevamente, Susana, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida y adelante. Comenzamos con tu presentación. Un segundito para proyectarla. Igual si gustas agregar algo más a tu presentación en lo que comparto pantalla. Susana, discúlpame, creo que está en mute el micrófono. A ver, intento hacerlo desde acá. ¿Ya se me escucha? Sí. Listo. Hola, gracias Ana Gaby. Gracias Leonardo por invitarme a este evento. Feliz de estar con gente a la que le importa el urbanismo. Es tan complejo el urbanismo que cabemos todos desde distintas disciplinas. A mí se me invitó a hablar sobre microcirculación y decidí ponerle paso a paso porque considero que pasear es andar paso a paso, es disfrutar la ciudad. Una ciudad que no puede ser caminada, se sufre. Si vemos en la primera imagen, comparto dos fotografías. La de la izquierda está tomada en Metepec, que es cerca de donde vivo, y la segunda en Toluca. Tenemos una manía por hacer banquetas muy altas, aceras, veredas, como les llamemos, con unas guarniciones muy pintadotas de amarillo a escala de autobuses. Y reducimos las áreas peatonales porque se dice que la gente no camina. Y yo creo que es al revés. Precisamente porque no hay por dónde caminar, nadie quiere arriesgar la vida. Esto nos pasa en el Estado de México, porque el Estado de México produce autos. La riqueza del Estado de México radica en la fabricación de autos. En cambio, en la Ciudad de México se pueden dar el lujo de hacer cosas hermosas como esta que vemos en la transparencia, que son, por ejemplo, esta chicana. El término para esto sería chicana. Y apaciguamos el tráfico haciendo un zigzag muy tranquilo. Pero ¿por qué la Ciudad de México nos lleva tanta ventaja a los que vivimos en el Estado de México? Fundamentalmente porque la ciudad se consolida, no crece. La Ciudad de México lleva varios años estática en su crecimiento. De hecho, tuvo una época en que perdió gente, ahora está casi en cero, flat. Mientras que el Estado de México sigue creciendo
en sus zonas ejidales de una manera alucinante. Entonces siempre se está diseñando no lo importante, sino lo urgente. Yo he dado a lo largo de muchos años ideas. Siempre lanzo ideas. Por ejemplo, esta que ven ustedes es un lugar común y corriente donde hay espacio para autos, que los autos se estacionen, visitantes se estacionen desde la calle. Nadie lo usa porque nadie deja el auto expuesto a que se lo roben. Entonces son espacios que podrían reverdecerse, podrían tener al menos arbolado y incluso jardines de lluvia. Por ejemplo, si la zona se inundara, ahí se podría infiltrar. A eso he dedicado mi tiempo libre, a dar ideas, es decir, siempre protesta con propuesta, siempre, siempre. Como vemos en la siguiente, es otra propuesta que no se ha materializado, lleva 4 años. En la foto de arriba vemos el horror de esta avenida que se ha ido urbanizando mal, con a la derecha ustedes pueden ver que hay una farmacia. Entrar y salir de esa farmacia en auto es como el pit de una carrera de Fórmula 1, pero para los que van a pie es infranqueable. Y tan fácil que sería poner un pequeño camellón, una pequeña banqueta, arbolar y hacer que cualquiera pueda cruzar en 2 tiempos, de una banqueta al centro y del centro a la otra banqueta. De esta manera no arriesgaría la vida y tendríamos un paisaje urbano mucho menos feo del que tenemos. Lamentablemente esta es la salida hacia Zacango, un zoológico que es muy socorrido y viene gente a visitarlo, y por acá tiene que transitar. Es vergonzoso. La siguiente es el boceto de una idea que me costó mucho madurar, que acabé poniéndole el nombre de Cruce Despacito, porque en el Estado de México abundan estructuras muy costosas y que nadie usa, y que son los puentes antipeatonales. Por todos lados hay puentes antipeatonales que obviamente no se usan porque son antipeatonales, son groseramente insultantes para el peatón. Y yo considero que si todos los que andamos en vehículos somos capaces de detenernos cuando llegamos a una caseta de cobro en una vía rápida urbana, por ejemplo, bueno, porque no podemos detenernos de la misma manera para que haya un cruce peatonal a nivel. Y este fue el boceto. Después lo hice trabajar en video. En la parte baja de la transparencia que está ahorita en pantalla está el link del video. Y la idea es que podemos pasar, Gaby, a la que sigue. Ana Gaby, por favor. Ahí está. En la foto superior está una autopista. Vemos una autopista aquí en el Estado de México que rodea la ciudad de Toluca, que tiene esas estructuras inmensas, espantosas, peligrosas, costosas. Y mi propuesta es que los carriles, en lugar de eso, se hagan pasos a nivel. ¿Y de dónde se obtendría el espacio? Bueno, si tú vas reduciendo lentamente el ancho de un carril, igualmente vas reduciendo la velocidad del que circula. Y si entre un carril y otro empieza a aparecer de a poquito, desde la nada, hasta hacerse de 1 metro de ancho al menos, un camellón arbolado, tú vas a tener en los árboles un señalamiento vertical y en el camellón verde un señalamiento horizontal, y vas a poder llegar al tope crucero, digamos, a una velocidad muy baja, y el que cruce a pie va a poder cruzar de uno en uno los carriles y no poner así en juego su vida, porque de uno en uno sí puede calcular la velocidad de los vehículos.
mientras que cuando tiene que cruzar varios juntos es imposible. Esto lo pueden ver en mi blog o en el link y está animado, es un video. Aquí lo vemos en la siguiente, el cruce, por favor, cómo lo verías si cruzaras la vía rápida urbana transversalmente, si fueras tú el peatón. Ahí cruzarías. Y de uno en uno, si el carril en vez de medir 5 mide 3 metros, se hizo más chiquito, bueno, 3 metros los cruzas sin arriesgar demasiado. Ahora, a nivel urbano, volviendo a las zonas, la siguiente, por favor. En esta vemos un dibujo de cómo deberían de ser las banquetas en los sitios donde ya existen. Por ejemplo, tratar de llevar a un niño en carriola en una banqueta convencional, al menos en el Valle de Toluca, es imposible, porque uno va con el bebé y llega a la bajada de un auto, se le llama aquí vaguadas, y la carriola se te va a la calle y no hay fuerza que puedas volverla a subir. Imagínense a alguien con silla de ruedas o incluso simplemente con muletas. Yo tuve que usar muletas y caminar una banqueta era imposible. Entonces, este dibujo muestra que la franja amarilla tendría que ser siempre tan lisita como la misma calle para que todos pudiéramos circular. Y luego, en la franja del arbolado urbano, hacer ahí la rampita, la vaguada, para que suba el auto. Y de una vez podemos poner la ciclovía, porque en donde estaba el carril de estacionamiento podemos tener arbolado y ciclovía. Pero hay un problema. En general, en esa zona es donde se encharca el agua. Y entonces hay un dibujo que conseguí en la red, divino. La siguiente, que toca el mismo tema y que muestra cómo podemos llevar el agua de lluvia a los árboles. En mi dibujo superior, a ver si podemos volver atrás, Ana Gaby, por favor. En mi dibujo se llega a apreciar tantito que yo dejé la entrada de agua, pero es menos elocuente. En la que sigue, vemos que el dibujo en blanco y negro con el azul es elemental. Entonces, como siempre, hemos hecho las calles con la pendiente hacia las guarniciones para proteger el pavimento, no para proteger al peatón. Bueno, esa agua nos empapa cuando nosotros pasamos con un auto en época de lluvia, empapamos al peatón. De esta manera no. Y lograríamos tener jardines de lluvia infiltrantes. Bien, seguimos. Vean ustedes en la Avenida de las Torres en Metepec, se hizo el tren rápido que todavía no funciona, que va a unir este valle con el Valle de México. Y esta es una vialidad muy rápida, de tráfico pesado, muy, muy fea, porque tampoco es muy estético el tren, vamos. Pero de repente yo no entendía qué pasaba, se detiene el tráfico y veo pasar todas estas sombrillas de colores. Perdón por la foto, no es muy buena, pero ¿saben qué era? Era un entierro. Toda esta gente llevaba un ataúd y cruzaba desde el pueblo de enfrente al cementerio que les quedaba del otro lado de la vía rápida. Y entonces algo tan íntimo como un sepelio se vuelve no sé, algo hasta peligroso, algo absurdo, falta de respeto porque los de atrás no entienden y pitan y quieren pasar. Y bueno, esta es la ciudad que hemos creado, donde el peatón ya no tiene manera de hacer valer
hacerse valer a sí mismo o sus propias tradiciones. Seguimos. En la foto que sigue es muy reciente y tiene que ver con la microcirculación, porque es la respuesta que está dando un ingeniero mexicano, Mastretta, al problema de cómo cómo llegar a los últimos barrios, desde tu casa hasta la vía rápida, hasta la avenida. Y estos son los trici-taxis que él ha diseñado y que son fenomenales. Tienen 2 ruedas adelante, una sola atrás y tienen 3 modelos. En uno de ellos se puede meter atrás una silla de ruedas, pero otros son como el rojo del frente, solo para carga. Tú pones un gran paquete y puedes repartir en zonas cuyas calles son intrincadas. Y finalmente tienes el clásico bicitaxi, que aquí sería un tricitaxi, que soluciona la vida de muchos arrabales que no están servidos por el transporte público. Y aquí me da gusto que sea un ingeniero mexicano que antes diseñaba autos de Fórmula 1 o autos Sport, que esté ahora haciendo un diseño popular y que se haya bajado de su tabique y esté haciendo diseño para las masas. La que sigue, por favor, Gaby. No sé si alcancen a ver, pero estas imágenes son de zonas ejidales cercanas a Toluca, que se han ido urbanizando a la buena de Dios, sin diseño ninguno. Entonces, donde hay una besana, que era un camino rural, ese camino se pavimenta, y a partir de ella surgen una gran cantidad como de cabellos, que son las callecitas cerradas, que no se interconectan y que no forman ciudad. No hay manera no hay espacio público tampoco, porque aquí los señores ejidales han empezado a vender y venden y parcelan la tierra como a ellos se les da la gana y no conciben de que tengan que ceder algo para hacer una plaza pública, un kiosco, un parque. Eso no les cabe en la cabeza y consecuentemente estamos creciendo muy mal en toda la zona norte del Valle de Toluca, de esa manera. Y tan mal crecemos, la siguiente, por favor, que creamos conjuntos urbanos o fraccionamientos o condominios, todos bardeados. Entonces, yo vivo en uno de ellos. Cuando yo compré no era bardeado. Se bardeó después, los vecinos lo pidieron y yo quise juntar firmas en contra de esa medida y conseguí 7 de 7 conocidos que me miraban con lástima y me firmaron. Pero el resto de la gente firmó a favor. Y entonces somos como un tumor en la ciudad, porque no interconectamos. Fíjense lo que me pasa a mí, la siguiente, por favor, cuando pido un Uber. El Uber está en rojito, por ahí el auto, ¿lo ven? Y mi casa es donde está el punto. Entre el auto y mi casa en ese momento que yo lo pedí, habría una distancia de, no sé, 1100 metros. Sin embargo, el pobre taxista tuvo que hacer el recorrido que ustedes ven ahí, que es como un surcido, todo esquizofrénico, para poder llegar a recogerme, debido a que no hay conectividad en estas nuevas zonas que se han ido, no sé, abriendo a la urbanización, pero cerrando hacia la ciudad, porque no hacemos ciudad. La que sigue. Vean ustedes, es difícil entender la escala, pero
Lo que está en rojo son las calles que se circulan cotidianamente y quedan hipermanzanas no abastecidas. Si ustedes ven, por ejemplo, en el margen izquierdo de la foto, en el lado izquierdo, hay una traza urbana convencional cuadriculada y ese es el pueblo antiguo de Metepec, que es del siglo XVI y que tiene mejor urbanismo que lo que hemos hecho en el siglo XX y XXI. Lo que estamos haciendo ahora en el XXI es absurdo porque son hipermanzanas para ser recorridas solo con vehículo automotor. Vean en el mapa siguiente, el mismo lugar. Este es el mapa del INEGI. Quizás ustedes no aprecien muy bien porque el INEGI, bueno, tiene deficiencias. Sin embargo, ahí vemos las vías rápidas y la zona tradicional del centro histórico de Metepec. Cada una de las manzanas de Metepec mide 140 por 140, es decir, 2 hectáreas. Lo vemos en un cuadrito en la que sigue, por favor. En la transparencia siguiente, el cuadrito rosa izquierdo es una manzana convencional de Metepec. Y en cambio, si ese cuadrito yo lo multiplico en una de estas hipermanzanas que no están conectadas con nada, caben 50 y creo que son 57 manzanas, equivalentes a 114 hectáreas. Evidentemente, todos usan auto para entrar y salir de eso que no tiene nombre, porque eso no se puede llamar una manzana. Y esto se hace con la complacencia de todo mundo. No hemos prolongado la traza urbana tradicional y ahí nosotros nos encerramos en un pandemonio. El propio municipio no comprende el valor de la adquisición de tierra para abrir las vías donde deban de abrirse. Entonces no puede haber microcirculación porque tú no puedes caminar, darle la vuelta a una manzana cuando tienes que recorrer 8, 10, 15 kilómetros para darle la vuelta a la manzana. Y entonces no hay esquinas. Cuando uno le da la vuelta a una manzana, camina a lo sumo 600 metros y en esa caminata tan amable de 600 metros, ¿qué es lo que vio? Vio 16 esquinas. Y las esquinas son valiosísimas, porque en las esquinas uno se fija puntos de referencia, uno se detiene a ver la esquina, es un elemento muy, lo más urbano de una ciudad es una esquina. Y habiendo esquinas hay más seguridad, hay más iluminación, ¿sí? Y en cambio, en estos suburbios que tenemos por este rumbo, carecemos de esquinas. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es la última, la anteúltima. ¿Qué nos pasa en el Estado de México? Crecemos de una manera exorbitante, igual con los mismos índices del año 1980. Y no porque no haya bajado la natalidad, sí ha bajado per cápita por cada mujer. Antes tenían las mujeres en 1980, tenían 2.8 hijos por cada una, ahora creo que estamos en 2.2 o 2.3, pero no está ahí el problema. El problema es la frecuencia con que esas mujeres se reproducen. Es decir, aquí tenemos niñas adolescentes que son mamás. Y entonces tenemos muchas más generaciones en un siglo. Es decir, antiguamente o vamos, en la clase social educada, ¿cuántas generaciones caben en un siglo?
Si son de 25 años las reproducciones, bueno, serían 4 generaciones. Sin embargo, en los suburbios urbanos tenemos 6 generaciones en un siglo, porque tenemos muchachas que a los 15 años son mamás. Ujú. Y yo lo he analizado de la siguiente manera. Cuanto más grande es tu genealogía hacia atrás, menos reproducción tienes hacia adelante. Este árbol genealógico de la izquierda muestra en mi genealogía. Yo soy capaz de distinguir 18 antepasados. Y eso no por mí sola, sino porque algunos primos se han tomado el trabajo de buscar antepasados. 18. La señora Narcisa, que la comparo conmigo, aunque es más joven que yo, solo se sabe el nombre de 3 de sus 2 papás y de uno de sus 4 abuelos. Pero hacia los cosanguíneos, es decir, la reproducción hacia abajo, yo en este momento tengo 2 hijos y 2 nietos, es decir, 2 generaciones después de mí. 4 consanguíneos. Esta señora que solo tuvo 3 hijos y que en ese caso estaríamos más o menos parejos, tuvo un montón de nietos y ya lleva 5 bisnietos, siendo más joven que yo. Y entonces es como dice la lámina, es la demografía, estúpido. Es decir, ¿por qué no podemos darnos los lujos que se da la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México no crece. Y en cambio, en el Estado de México estamos solucionando problemas de carencia de agua, de carencia de transporte público, en fin, no estamos consolidando la ciudad, estamos extendiéndola a lo bruto, de una manera fea, sucia y dándole cobijo a gente que se reproduce irresponsablemente cuando son adolescentes. Y este es un problema que se vuelve urbano, que se vuelve médico, clínico, que se vuelve social, en realidad, porque hay que atacarlo desde distintos ángulos. Pero si dejamos que se pueda seguir urbanizando toda la tierra que hay a la vista, bueno, no pararemos jamás y no haremos ciudad. Creo que eso es todo y tan. Muchísimas gracias, Susana, por la presentación. Creo que va muy alineado a lo que hemos estado viendo pues, en este momento en nuestras ciudades. A mí algo que me gustaría comentar un poco o recalcar es, yo el tiempo que estuve en Europa también te das cuenta de lo diferentes de las dinámicas que somos, como tú lo comentas. Europa está consolidado desde hace muchísimos años, lo que lo hace ahora estarse percatando en aspectos pues más en cuanto a movilidad, salud pública y otros aspectos pues que nosotros llevamos vamos 100 años atrás. Pero yo lo veo un poco también como una oportunidad, ¿sabes? El hecho de la tecnología y todo esto que pues la ciudad y todo avanza muchísimo más rápido que anteriormente, pues yo lo veo más como una oportunidad en donde con toda esta parte de la innovación, todo el desarrollo del Internet y toda la tecnología, es más fácil poder solucionar diferentes problemáticas con la innovación. O sea, desde un punto puedes solucionar otros. Entonces yo a eso sí le veo oportunidad, pero pues como dices tú, o sea, necesitamos tener el interés y a partir del interés desarrollar estas soluciones que pues que generen soluciones desde una manera holística. No sé si Claro. quieran agregar algo más. Igual, yo creo que la dinámica demográfica, como bien lo menciona Susana, pues es un factor determinante para ver cómo están creciendo nuestras ciudades, ¿no? En el caso de Toluca, ¿no? O en el caso del decrecimiento o no crecimiento de la Ciudad de México y las zonas que se van consolidando, porque inclusive, aunque haya colonias que bueno, que tengan 20 años en Iztapalapa, en Tláhuac, pues tienen cierto nivel de desarrollo, aunque quizá no Ajá. tengan ese diseño tan bonito que mostraste, pero tienen otras posibilidades o acceso a transporte público,
Ajá. económico, ¿no? Por ejemplo, pueden subirse a un camión, a un trolebús, al metro, y pues justamente en ese contexto, pues puede haber más desarrollo. Y mira, por acá nos mandan una pregunta, igual a todas las personas que estén conectadas, si desean mandarnos alguna de sus preguntas para Susana, te preguntan, ¿cuál sería la mejor forma de abordar estas políticas, perdón, estas problemáticas dentro de las políticas públicas actuales? Y es una pregunta de Berenice Zavala. ¿Me la repites, por favor? ¿Cuál sería la mejor forma de abordar estas problemáticas dentro de las políticas públicas actuales? Bueno, SEDATU lo está haciendo bien. Meyer Falcón creo que sabe lo que hace. Para los que no estén en México, la SEDATU es la Secretaría o el Ministerio, digamos, de Desarrollo Territorial y Urbano. Ujú. ¿Y a qué le está apostando? A mejorar los espacios públicos. Y creo que por ahí va, a crear espacios públicos y a reciclar edificios abandonados. Esos elefantes blancos que a lo mejor se construyeron para algo que nunca se terminó, lo toma y lo convierte, no sé, a lo mejor en un gimnasio, en un polideportivo, o en algo eh, público donde todos caben. Y con esto está creando cohesión social también, porque la gente participa y le gusta, y se ha ido a hacer ese trabajo a las zonas más humildes, lo cual es perfecto, ¿sí? Es llevar la preocupación de iluminar, por ejemplo, las calles, las esquinas, los barrios pobres, y donde hay iluminación hay seguridad, porque también pasa eso, todos nos ocupamos de lo que es hacia adentro de nuestra casa, no hacia afuera. Y SEDATU se está ocupando de ese pedazo olvidado que es el afuera y que es el espacio público, que es lo que nos hace ser humanos, porque el urbanismo solo lo hacemos los humanos, ¿no? Ujú. Creo que por ahí va. Creo que esa es una buena política pública. Sí, y de hecho, pues se ha visto en algunos municipios, por ejemplo, a mí me tocó estar en un proyecto en la comunidad de Ayala, donde Ajá, hubo distintas donaciones en un parque, y no es el típico parque central de la cabecera municipal, sino está a 12 cuadras en una pendiente de 30%, a donde Chihuahua. ya casi casi termina el cerro, pero es bastante importante cómo estas intervenciones ayudan porque en ese caso las personas, ya había una ayudantía, había un grupo de mujeres organizadas que a la vez que cuidaban el parque, también tenían esta opción de poder vender algunos artículos, dulces y demás. Se organizaban torneos y pues tú dirías, ¿quién va a ir a ese espacio público? Y luego con el calor de Morelos, ¿no? Ajá, Pero a las 8 de la noche en punto, claro. había cerca de 200, 300 personas que son espacios públicos que no los ves por acá en la Ciudad de México o en Toluca, ¿no? Y creo que Claro. es un espacio exitoso que se ha ido complementando con más organizaciones, con la donación de más mobiliario, y está muy padre porque se rompe el esquema típico urbano o arquitectónico de que tiene que ser bonito y debe de ser súper accesible para que la gente lo use, cuando el trabajo que se tiene que hacer con las personas es el más elemental, ¿no, Susana? Claro, estoy enteramente de acuerdo. Yo he hecho parques y son aquellos con los que la comunidad colaboró, son un éxito. Si en cambio viene el Estado a hacerte el parque, a lo mejor, no sé, en 3 años es un desastre. Pero cuando la comunidad se incorpora, wow, funciona muy bien. Ahora, también hay que pensar que tenemos, y yo hablo ahora por mí, una población que cada vez se vuelve más vieja también, ¿sí? Em, y no saben qué feo es volverse viejo, chicos. Uno ni se da cuenta. Y de repente quieres correr y ya no puedes. Quieres ver de lejos y no ves. Te pitan porque no escuchaste venir el auto. Quieres subir un escalón alto y te cuesta. Entonces, tenemos que hacer las ciudades para el más débil. Y el más débil ni siquiera es el viejo.
El más débil es el niño, ¿sí? Que, o la mujer embarazada, ¿m? Y también los ancianos, claro. Y si hacemos un buen diseño para los débiles, todos los demás ganan. O sea, lo que es bueno para el más débil es bueno para todos, ¿sí? Esa tiene que ser la máxima de diseño. Claro. Sí, igual vienen iniciativas, ¿no? Como Ciudades 880, que muchos ya las están viendo o están ampliando como también este espectro, ¿no? Hacia niños más pequeños. Y pues al final la accesibilidad universal, pues se trata un poquito de eso, ¿no? De ir encontrando eh, las condiciones del espacio y tratar de hacerlas más accesibles, pues para todas y todos. También hay una pregunta de Ashadet Suárez que dice, doctora, tocó un tema muy importante. Comentó sobre las zonas verdes. Yo las conozco como infraestructura verde, donde el objetivo es poder renovar el ciclo del agua, así como también la captación de CO2 y disminuir la pérdida de biodiversidad urbana. ¿Ok? Ese es más bien un comentario de Asha. Ujú, ujú. Por acá está Isaac. Dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cómo es posible dar la misma respuesta urbana y arquitectónica a requisitos de contextos, supongo que dijo, muy distintos? Mm. Em, ok, no sé si se refiere un poco como a los ejemplos o algún planteamiento. Isaac, ¿cómo ve, doctora? Esa preguntita. Pues mira, el apaciguamiento del tráfico, volver al tráfico em, de no, a 30 kilómetros por hora en una ciudad, tiene que hacerse con mucha inteligencia, no solo con multas, que eso, bueno, o con cámaras, que bueno, para poner una cámara te talan 4 árboles y torpezas de esas, ¿no? No va por ahí. Para apaciguar el tráfico, hay que hacer que los carriles sean angostos, que cada tanto haya un evento, así los llama el príncipe Carlos, que tanto se ha ocupado del urbanismo, con el arquitecto Krier, León Krier, que es un genio. Ellos han logrado hacer que quien recorre una calle en vehículo lo haga naturalmente despacio, ya sea que tenga que ser un zigzag porque hay un arbolote muy grande, o ponen una fuente, o un remate visual, en fin, y entonces tu circulación no es en línea recta, apresurada y de paso, sino un paseo, ¿sí? Porque a través de las ciudades no se debe pasar corriendo, se tiene que disfrutar la ciudad. Y para eso hay recursos urbanos, preciosos además, ¿no? Una ciudad que se recorre despacio vehicularmente se puede caminar tranquilamente también. Pero eso es una máxima para cualquier barrio, ¿m? Puede Claro. aplicarse en todos lados, ¿sí? Sí, no necesariamente tiene que ser una receta, sino más bien son criterios, pues de Ajá. diseño final, ¿no? Son criterios que uno va desarrollando. Yo pienso que solamente con el ir y caminar a un buen espacio. Yo creo que así es como se aprende, ¿no? Ir caminando y Por implementándolo, ¿no? ejemplo, el presidente municipal que tuvo Toluca 3 años atrás pavimentó calles y donde encontraba un árbol lo talaba. En lugar de hacer esta vuelta en torno al árbol que hubiera apaciguado el tráfico y que nos hubiera dado un lugar bonito con sombra, ¿no? Es decir, mandó 50 años para atrás el paisaje de ese lugar, porque cuando plantas un arbolito, por más joven que esté, va a tener 4 hojas y no compensa por el talado, ¿no? Ujú. Claro. Igual, por acá tenemos un comentario de Jacqueline MB que dice, buenas noches, doctora, muy buena presentación. Estoy de acuerdo con usted sobre ir a lo micro para poder conectar. ¿Usted qué opina sobre conjugar el diseño biofílico y el diseño universal en un espacio público que está en límites de una zona urbana y suelo de conservación? Ah, mira, yo Ah, creo que ella está ya tiene una zona por interesante. ahí.
Sí, 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 sí. Es muy interesante. Ujú. Claro, ¿cómo hacer esa transición entre lo rural y lo urbano? Ujú. ¿Cómo podemos penetrar con, con lo biofílico, le llama ella, hacia la ciudad? ¿Cómo meter el campo a la ciudad? Em, Pues yo pienso que alentando la densidad en las ciudades para que no invadamos el campo, alentando, no sé, em, alentando densidades de varios pisos, ¿m? Para que la mancha urbana no se nos derrita por todo el territorio. Yo hablo de lo que está pasando en el Estado de México, sé que no es el caso en otros lugares, pero aquí está pasando eso, es como una gelatina que se derrite. Tenemos 1 o 2 niveles por todos lados y con huecos y con unas milpas enjauladas. Ustedes no me lo van a querer creer, pero acá tenemos campos labrantíos bardeados con malla ciclónica y que son como lunares que quedan entre distintas construcciones que se van improvisando. Y no son huertos urbanos, tal cual. No, son las herencias del que no quiere vender, el hijo que sí vende la mitad, y bueno, es un uso de suelo todo mezclado. Eh, los planes, es muy difícil hacer un plan de desarrollo urbano en los ejidos, porque quien tiene tierra en un ejido siente que no debe pagar impuestos y de hecho no los pagan. Por eso es pobre la ciudad de Toluca, porque 400,000 habitantes no pagan impuestos porque viven en ejido, o sea, no pagan predial. Y crece mal la ciudad, definitivamente. Entonces, eh, la parte de los reglamentos no son respetados, o sea, existen imagen urbana, existen planes de desarrollo urbano, pero el ejidatario siente que solo sus chicharrones truenan. A la autoridad siempre se la reta, al menos aquí. Claro. Sí, es que también el dominio sobre el suelo, y también lo veíamos con Jonathan, que la renta del suelo, o sea, su rentabilidad, su uso y la pelea sobre el espacio urbano, siempre van a definir muchas cosas, ¿no? En el ámbito de las ciudades y del urbanismo. No todo se resuelve obviamente con diseño, no todo se resuelve con planificación urbana. Hay que trabajar a las entrañas, pues, de la comunidad, ¿no? Que al final es quien Exacto. decide cómo vivir y cómo hacerlo. Doctora, también aquí tenemos una pregunta Ujú. de Nahui Olin. Bueno, más bien creo que es un comentario. Resucitó Naui Olin. Sí, lo mismo que yo le dije cuando creo que ya había platicado contigo, ¿no, Nahui? Qué lindo Vivir nombre. entre cerros alenta a la urbanización de los espacios de alguna forma, ¿no? A ver, de Eh, nuevo, de nuevo. Vivir entre los cerros alienta la Sí. urbanización de los espacios de alguna forma, ¿no? Así pone ella. Mm, bueno, Sandra dice, no sé si tengo comentarios a Nahui Olin, doctora. pues yo visité en Ecatepec el Mexicable, recorrí y sí, los cerros se han ido ocupando de una manera increíble y solo con un teleférico, digamos, se pudo resolver. Este, pero ¿quién, es el crecimiento, es la demografía? Ecatepec era un pueblo bonito como cualquier otro y ahora es 2 millones de personas, no sé, es un municipio inmenso. Ujú. Y no, tiene 2 áreas, una serrana, digamos, y otra plana,
junto a la zona del lago de Texcoco, y ahí ah, ah, supe que allá por los años 50 en la Ciudad de México había una norma que decía que no se podía pasar de la cota. ¿Qué cota era? 2400 o 2500 en cuanto a altura. Y por supuesto que esto se ha rebasado, ¿sí? Porque, no, la Ciudad de México está en 2240, la cota creo que era 2300 sobre el nivel del mar. Pero eso fue una norma antigua y ya la expansión urbana, bueno, el crecimiento demográfico disparó la cota hacia arriba. Uh-huh. Perdón. Okay. También está Sandra, que nos pregunta que si usted conoce algún proyecto para conectar ambos lados de Avenida de las Torres o mejorar estos espacios, por ejemplo, lo que nos mostró de las personas que iban cruzando. Uh-huh. Bueno, mi cruce despacito serviría perfectamente, solo que es tan barato de hacer, tan fácil y tan barato de hacer, que a nadie enamora. Ajá. Porque luego los ediles quieren obras caras y las obras baratas no les llaman la atención. No he logrado penetrar, no sé, me faltan, no sé, promoción de proyectos de cruces a nivel que son tan baratos, ¿sí? Claro, a un político le gusta, cuestan como no sé cuántos millones de pesos los puentes antipeatonales y eso les enamora rápido. Excelente. Ahora vamos a darle la oportunidad de abrir su micrófono a Eric Isai Rodríguez, por favor. Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí, gracias. Una felicitación, doctora, a su presentación. Gracias. Realmente lo que más, bueno, una frase que me gustó es precisamente que esta parte de urbanización no genera ciudad. Me significa mucho precisamente porque yo soy de la zona metropolitana del Valle de México, exactamente de la zona de Zumpango, cerca de donde está el nuevo aeropuerto. Ya. Soy estudiante de sociología de la UAM, me estoy enfocando más a sociología urbana. Y pues precisamente estoy aquí escuchando esta charla para ver pues todo este tipo de perspectivas, precisamente porque en este lugar hay pues un proceso de urbanización acelerado que da cuenta de muchísimas cosas. Por una parte el aeropuerto y por otra parte los grandes fraccionamientos que se han dado desde el 98, entonces es un crecimiento de la marcha urbana bárbara. Entonces, ahorita con lo que comentan, pues son dos cosas. Había leído sobre un concepto que es rururbano, o sea, que ya no hay una gran diferenciación entre lo urbano y lo rural, viéndolo desde una perspectiva pues tradicional, porque realmente se clasifica rural o urbano por ciertas características, pero realmente ahorita puede ser un pedazo de rural, pero tener una actividad económica urbana. Aquí hay un caso en Teoloyucan donde hay unos campos que son campos totalmente rurales, pero su actividad económica es prestar un servicio, son campos de fútbol. Entonces en esa parte se conjuga este concepto de urbano donde todavía el paisaje es rural, pero el servicio pues ya es urbano. Entonces Correcto. por ahí pues va cambiando la perspectiva. Pues yo siempre he tenido la idea de que los conceptos se deconstruyen, entonces porque las realidades son amplias, entonces el concepto pues no debe de aplicar a la realidad. Y la otra parte que va a mi comentario es precisamente a cómo ustedes como arquitectos, como planeadores de lo urbano, cómo es que significan el espacio, pero también se deja la otra parte de cómo las personas, la comunidad,
va significando su espacio, va construyendo los espacios geográficos, dejando de lado no totalmente al Estado, pero van haciendo la mancha urbana. Puede que no hayan puesto o que no hayan generado un espacio público ahí, pero cómo es que la comunidad lo va generando. O sea, eso también se deja de lado. Hay una parte, bueno, creo que es una parte de participación de los dos, o sea, desde la parte de cómo se planea el espacio y la otra parte de cómo se significa y se sigue modificando el espacio por parte de la comunidad. Y hasta ahí van mis comentarios. Sí, eh, esto se da fundamentalmente por el buen clima del que gozamos durante todo el año. Yo pienso que nosotros vivimos la calle mal hecha o mal pavimentada o sin banqueta, pero igual la vivimos y ponemos el negocio, ponemos la venta de algo, la vendimia de algo, y todo amparados en un clima amable. Si nosotros tuviéramos un invierno muy crudo, eso no se podría dar. Uh-huh. Y también tenemos en México una gran tradición del tianguis, que es comprar al aire libre. Está pasando en los pueblos de aquí cerca que aunque hay un negocio establecido, cuando abre el negocio, saca todos los productos a la calle, a la banqueta. Entonces, el que va a comprar tiene que caminar por el arroyo. y eso es totalmente natural. Y hay quien no me dejara mentir, hay quien no compraría nada que está puesto en la calle. Bueno, aquí sí. Entonces, sí hay distintos tipos de cultura. Da la sensación de que si está puesto en la calle, va a ser más barato a lo mejor, ¿sí? O no sé. Y está el estira y afloje a veces del precio. Pero en lo que dices de las canchas, sí cumple una gran función para los hombres jóvenes, pero para el resto de la sociedad no. Porque luego de noche no están iluminadas. Yo que puedo ir a hacer una cancha, nada, pero a lo mejor me tengo que quedar encerrada en mi casa porque no tengo jardín y ahí están la hectárea de la cancha solo para unos pocos. Yo pienso que tenemos que diversificar, no solo es fútbol. Hay que pensar en muchos otros tipos de relaciones humanas, ¿no? Y donde, no sé, debajo de un farol haya una banca y al lado de la banca haya un juego infantil y donde pueda estar el anciano con el nieto, ¿sí? Cuando el joven también está desarrollando, a lo mejor el joven viene de noche, salir del trabajo, en fin, que se empiece a usar esto todo el día y bajar de esa manera, bajar la violencia, porque nos estamos convirtiendo en un país muy violento. Y yo lo atribuyo mucho a la falta de espacio público, porque en el espacio público hay convivencia natural, ¿no? Y no molesta uno tomándose un helado en una plaza pública, jamás vas a molestar a nadie, ¿no? Y es tu lugar, mientras que cuando te venadean porque te van viendo cómo circulas, ahí eres vulnerable, ¿no? Cuanta más gente tengamos en un lugar, más seguro va a ser, creo yo. Por eso yo hablo de densificar, no extender la mancha. Ok. Doctora, también hay una pregunta de Celsin Galvez. Que dice, ¿cómo hace mención, al contrario de la Ciudad de México, el Estado de México se encuentra en crecimiento, albergando a personas externas, por llamarles de algún modo? En ese sentido, ¿es importante la participación e integración ciudadana en la toma de decisiones urbanas? Y si es así,
¿Cómo hacer para involucrarlas? Muchas personas no son conscientes. Pues hay que trabajarse el sí, ¿no? ¿Cómo ve esa pregunta, doctora? Sí, bueno, la inmigración hacia el Estado de México fue mayor en décadas pasadas, no es tanta ahora. Ahora su crecimiento es natural y eso es lo que a mí me preocupa, porque habíamos bajado la curva de crecimiento natural y volvió a subir. Y ahora se han desarrollado más otras zonas industriales como el Bajío, por ejemplo, y San Luis Potosí. Ya el Estado de México no es lo que era como polo de atracción a gente del campo. Sin embargo, sí hay un éxodo constante entre vamos a decir, la dona la rueda que está alrededor del Distrito Federal o de la Ciudad de México y el Estado de México. Es como una respiración, ¿no? Se llega de día y se expele de noche y se vuelve a llenar de día y respira eso. Lo ideal sería que todos pudiéramos trabajar cerca de donde vivimos y que no tuviéramos que hacer este éxodo diario de ida y vuelta, ¿sí? La microcirculación tiene que ver también con dónde trabajas, dónde estudias, dónde vives. Y ojalá todo eso fuera junto y no como decía mi mal amigo Le Corbusier, que había que tener una zona para deportiva, una zona cultural, una zona, y te la pasabas a bordo de un vehículo entre una zona y otra. No, el chiste es que seamos la misma persona en todo el día, en un radio muy cercano, ¿no? Muy bien. También tenemos una pregunta de Anel Altamirano que dice, hola, buenas noches. ¿Cómo pasar de la microcirculación a la macrocirculación sin incentivar el uso del automóvil? La otra, ahora con la implementación del tren suburbano, ¿cómo se propone regular el suelo? Ajá, a la primera, tienes que poner bicicleteros en todos los puntos donde vas a abordar un transporte de larga distancia. Es decir, tú llegas con tu bici a un punto y ahí vas a tomar un autobús o un tren o lo que sea. Y tiene que haber estacionamientos para bicicletas. Yo les llamo bicicleteros, pero tendrán racks, creo que les llaman, sabrá Dios. Pero tiene que haber esa infraestructura segura. Creo que la Ciudad de México ya empieza a tenerlas. Aquí no. Aquí, por ejemplo, en el norte de la ciudad de Toluca, hay una señora que recibe las bicicletas, no te da ni boleto ni nada, te cobra 10 pesos y te da un servicio fenomenal, pero te quedas medio inseguro porque dejas tu bici y la señora tiene que acordarse de que la color verde era la tuya y no la morada, no sé. En fin. Y la otra del tren, los usos de suelo del tren, bueno, el tren va a desarrollar solo donde haya estaciones, no a lo largo de. Es una gran ventaja de los trenes, a diferencia de una carretera. Una carretera desarrolla todo a lo largo de, mientras que el tren solo puntualmente donde se va a detener. Entonces, hay que pensar qué va a pasar si en esos puntos claves donde va a parar, donde va a estar la estación del tren. Muy bien. Y también está Ana Yuridia, que nos pregunta, bueno, nos hacen varias preguntas. La primera es que si considera que ante algunas renuencias en la implementación de ciertos proyectos de movilidad y de reconfiguración de las viabilidades, si es necesario involucrar a la comunidad, que se den las herramientas como educación vial o qué medidas cree convenientes para que estos proyectos se comprendan mejor y con ello se acepten. No, no hay que educar al peatón. El peatón siempre va a tener la razón. Eso de educar al peatón, no, no, no. En todo caso hay que educar al que maneja un vehículo, que es un arma, el vehículo. Pero el peatón tiene que ser el dueño de la ciudad, ¿sí?
em, para que se acepten. Sí, para hacer propio un sitio, tiene uno que sentirse bien en ese sitio, tiene que haber ritmos y tiene que haber compases de espera, porque todos tenemos distintas capacidades. Yo recuerdo cuando caminaba 22 minutos a toda velocidad para llegar a mi escuela, no lo puedo hacer ahora. Yo ahora tendría que salir con 1 hora de tiempo y detenerme, sentarme, no sé, tomar agua, en fin. Entonces, la ciudad tiene que dar las posibilidades a todos, ¿no? Pero para que se pueda apropiar un lugar y lo sientas tuyo, em, por ejemplo, yo eliminaría la posibilidad de que los autos se estacionen de punta en los Oxxos o en los negocios de ese tipo, porque te agreden. Tú vas caminando y viene el auto y te, viene transversal, tú no lo esperas. Tú vas en una dirección y a 90 grados te atropella el auto. Se está subiendo a la banqueta. Eso no tendría que ser así. Eso es muy norteamericano, pero no hay que copiar las malas costumbres de los norteamericanos, en fin. Claro. Además es un contexto totalmente distinto, doctora. También por acá nos pregunta Benja. No sé si él sea de México, porque aquí hay conectadas personas de varios países de Latinoamérica. Y nos pregunta, ¿las ciudades dormitorio, entre comillas? Es decir, colonias o barrios que solo sirven para dormir y el resto del tiempo la pasas en el transporte y en el trabajo. ¿Cómo es en el caso de la Ciudad de México? Saludos. Uy, hay de todo. Sí, eh, el, el dormitorio de la Ciudad de México es el Estado de México que lo rodea. Hay 41 municipios conurbados y ahí trabaja, ahí duerme la gente que luego trabaja en la Ciudad de México. Y es esa respiración de la que yo hablaba, que se produce. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, hay colonias de la Ciudad de México que se han vuelto muy caras, por eso expulsan a la gente, por eso la Ciudad de México baja o no crece, porque de repente tú ya no puedes vivir donde vivías antes, no puedes darle mantenimiento o el terreno donde estás viviendo empieza a valer tanto que te lo compran y tú con eso te vas a vivir más lejos y luego te ves obligado a venir a trabajar y conmutar. Eh, Esa es la famosa gentrificación que expulsa. Vuelve más bonita el lugar donde tú vivías antes, pero te expulsó. Y Claro. eso pasa, Igual. pasa en todas las capitales, sí, sí. Sí, o sea, en la Ciudad de México, y yo lo cuento más como una anécdota, yo vivía en el oriente del Estado de México y tenía que ir a Ciudad Universitaria, a la UNAM, todos los días, y básicamente eran 2 horas, 2 horas y cuarto, tenías que salir antes de las 5 de la mañana de tu casa si te ibas en transporte público, inclusive en auto también era bastante, quizá media hora, un poco menos, ¿no? 40 minutos, y en ese trayecto creo que siempre, pues te estresabas, ¿no? Llega a un nivel de histeria social tan fuerte que la gente se pelea en el metro, se arrebata los lugares, cuestiones que uno pensaría que son de agresividad y de histeria social, ¿no? Y en ese contexto son 3 horas de ida, 3 horas de regreso, y luego después de ahí, 7 días a la semana, pues prácticamente estás perdiendo un día de tu vida a la semana, ¿no? Son 24 horas de tiempo. Y pues si eso lo extrapones a todo el año, pues básicamente es básicamente un mes, 3 semanas, ¿no? Y digo, en ese contexto, pues vivimos muchas personas, yo después no aguanté, tuve que mudarme, ¿no? Por obvias razones, pero pues eso se ve directamente, ¿no? En tu desempeño laboral, en tu desempeño académico, pues en tu calidad de vida. Claro, Bien, sin doctor. duda. Creo que Ujú. vamos a cerrar hasta aquí el día de hoy. También quiero comentarles, y bueno, antes de todo agradecerle, doctora, por su tiempo, A por esos ti, conocimientos, Leonardo, por su al perspectiva del contrario. mundo, porque creo que esta perspectiva de lo micro y de lo macro, pues nos va a aterrizar mucho en saber cómo hacer ciudades más atractivas y más humanas, ¿no? Para todas las personas.
Ahora les dejo la palabra con mi compañera Ana Gaby, que les va a hacer un anuncio acerca de la mentoría en micromovilidad que vamos a tener este sábado 7 y sábado 21 de noviembre. Adelante, Gaby. Sí, les extiendo la invitación ya que veo que aquí también hay mucho interés en temas relacionados con movilidad y transporte. Y como dice Leo, el día 7 y el 21 de noviembre vamos a tener esta masterclass en la cual vamos a analizar una ciudad en específico. En este caso va a ser la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Un poquito de contexto, la ciudad de Monterrey es la segunda ciudad más grande en México. La primera, obviamente, Ciudad de México. Y pues es una ciudad que, como ustedes pueden ver en la imagen, su traza urbana es completamente enfocada al automóvil. Es una ciudad en la que a la semana pierdes una hora en el tráfico y pues en este momento ya está alcanzando índices altos de contaminación mayores a los de Ciudad de México. Durante esta mentoría del día 7 les vamos a explicar a detalle cómo hacer un análisis a escala ciudad para aterrizar las intervenciones micro. Como lo comenta Susana, pues en la escala barrial, en las escalas micro es donde se desarrollan los proyectos. Y para el día 21 les vamos a explicar a detalle cómo se realizó todo este análisis. Vamos a enseñarles a utilizar las herramientas de QGIS, Space Syntax. Y algo muy importante, la herramienta de Space Syntax da mucho sentido a algo que comentó Susana durante su presentación, la conectividad. O sea, vimos en estas partes de Metepec, en donde como son zonas ejidales, las calles son trazadas por los caminos o senderos por donde la gente caminaba o se movía. Y ahí es donde se pavimentan las calles y se crean las calles. Con esta herramienta de Space Syntax lo que nos ayuda es a entender cuáles son las calles que conectan a mayores puntos de la ciudad. Esto nos sirve para entender un poco también dónde pueden hacerse intervenciones pues de espacio público, dónde sería más efectivo proponer una ciclovía, viéndolo desde la parte espacial, no metiéndonos a cosas meteorológicas o otros análisis, pero es una parte del proceso para poder llegar a hacer pues proyectos o implementaciones mucho más asertivas con datos reales, porque yo creo que si hacemos o proponemos algo que no podemos medir su impacto, pues es algo que a final de cuentas puede que no funcione al 100%. Entonces, con estas herramientas, lo que nos hacen es poder medir la situación actual y al mismo tiempo, estas herramientas nos ayudan a entender el efecto positivo que llegarán a tener nuestras intervenciones. Y pues, ¿qué más? No lo olviden, es este 7, la explicación a detalle sobre toda la metodología. Y el 21 es el workshop en el que vamos a acompañarlos a que ustedes realicen los mapas y el análisis de la ciudad de Monterrey. Excelente. Igual abrirles esta invitación. Como ya lo mencionó Gaby, vamos a tener una masterclass este sábado 7. El workshop va a ser el 21, donde vamos a ir paso a paso con esta integración entre el software libre, que es QGIS y Space Syntax, y también con una versión de estudiantes que es BSIM, en donde vamos a poder ir entrelazando estos conocimientos teóricos y también técnicos para la propuesta de proyectos enfocados a la escala humana. También van a tener acceso a este contenido 10 días posteriormente al evento. Lo vamos a subir a nuestra plataforma educativa, que si no la conocen, les invito a poder conocerla. También vamos a dar un certificado TU Specialist, que es el que lanzamos cada vez que hacemos un workshop de este tipo. Y también animarlos a que se integren a la red de innovación urbana, al grupo de WhatsApp, y también que se suscriban a nuestro newsletter, donde les llegan todas estas notificaciones como las ponencias que hemos tenido estas semanas. Y pues también es bien importante que conozcan todos los beneficios que tiene el software libre, porque hay una transición bastante fuerte a nivel mundial y a nivel global para ya no usar software privativo y menos en temas de ciencia de datos, con la explosión que ahora tiene R y Python, la integración que también tiene QGIS con Python y también, por ejemplo, con Space Syntax, porque muchas de estas herramientas son herramientas que se diseñan en universidades. Me parece que Space Syntax fue diseñado en el MIT, Geoda en la Universidad de Chicago, QGIS está
subvencionado por una organización que se llama OSGEO, que también tiene otros sistemas de información geográfica de acceso libre, y es súper importante aprender estas herramientas y que pues no usemos primero piratería, ¿no? Con el tema de ArcGIS y tampoco pues sabemos que muchas de nuestras comunidades, ¿no? Ni siquiera tienen para hacer un cruce sencillo, ¿no? Un cruce vial sencillo. De repente menos lo van a tener para tener una licencia de 300,000, 400,000 pesos de ArcGIS, ¿no? Entonces, nosotros siempre promovemos este tipo de información y de colectividad. Para nosotros es bien importante el conocimiento horizontal y que ustedes también conozcan este tipo de herramientas. Por eso es importante que pues lo conozcan, que se acerquen, porque creemos que el conocimiento no es a través de una persona que nos pone enfrente y nos enseña, sino es a través de como lo hicimos hoy con la doctora Susana, a través del intercambio de ideas, de preguntar, de consultar, de tener esta conciencia crítica. Y nada, solamente agradecerles mucho su tiempo, agradecerle también mucho su tiempo, doctora. Esperamos pronto tenerla otra vez aquí en el taller de innovación urbana y nos estamos viendo el día de mañana tempranito a las 11:30. Vamos a tener una ponencia con el Laboratorio Ciudadano de la Ciudad de Oaxaca, que es de nueva creación, que vienen de esta corriente de laboratorios ciudadanos que vienen desde el Ayuntamiento de Madrid, con una exposición de cómo es que funciona este laboratorio de innovación ciudadana para Oaxaca, que es una ciudad que lo necesita mucho. Y más tarde, a las 7 de la noche, vamos a tener la presentación de dos compañeros que han trabajado en el sistema público, son servidores públicos. Bon, más conocido como Bon Squid, que él trabaja en el gobierno de Morelia y han estado trabajando mucho con urbanismo táctico. Afortunadamente, él ha podido concientizar a las autoridades de ese municipio para poder hacer cruces a nivel, acciones de urbanismo táctico de bajo costo, rápidas, ligeras y baratas, que puedan impactar de manera positiva en su comunidad. Y también estará María Fernanda Orozco, que ella también tiene bastante experiencia en proyectos de movilidad, de micromovilidad, en el servicio público y también en el ámbito privado. Entonces, ellos nos van a estar hablando acerca de la importancia del diseño y de los datos y de cómo evaluar estos proyectos, pues también para que tengamos este sustento, ¿no? De decir, bueno, llego, hago mi acercamiento comunitario, ya tengo una metodología de trabajo, ya sé cómo diseñar el espacio público, estoy levantando información y a la hora de que lo ejecuto empiezo a testear para prototipar y más tarde todo eso me va a servir para posteriormente poder escalar mi proyecto y ahora sí empezar a pensar en el concreto y en los ladrillos. Entonces, les invitamos a que se conecten mañana a 11:30 y 19 horas, como el día de hoy. Y les agradecemos mucho el equipo de Taller de Innovación Urbana. Muchas gracias, Ana Gaby. Muchas gracias, doctora Susana. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.